Hola, aquí de nuevo Francisca Gálvez, dándote la bienvenida a esta segunda parte de este taller gratuito sobre chamanismo femenino. Recapitulando un poco, ¿no? En la sesión anterior hablamos de lo que se trata el chamanismo, como una forma de vincularnos y de existir, de comprender nuestra humanidad y de relacionarnos también desde esa humanidad con todo lo viviente, ¿no? Em, Como te había contado, el chamanismo es la espiritualidad más antigua, ¿ya? La más antigua que se tiene registro. Así que está en el arte, está en el registro, ¿no? Arqueológico que dejaron nuestros ancestros y ancestras. Así que ahora te voy a compartir un poco de eso porque desde aquí se desprende esto del chamanismo femenino, que en realidad tiene estos mismos principios que hablamos del chamanismo, pero específicamente se basan en una cosmovisión matrística que Vicky Noble, que es la autora del tarot Madre de Paz, Mother Peace Tarot, ¿no? Si quieres adquirirlo, por favor, búscalo como Mother Peace Tarot, ya que solamente el mazo está, el original solo está en inglés. Esta autora no solo no solo dio a luz un tarot, sino que también eh, nos transmitió algo muy importante, y es el hecho de comprender a través de este legado matrístico que dejaron nuestras ancestras a través del arte ancestral, y también la memoria viva, folclórica, ¿no? Ellas nos transmitieron una posible vía de desarrollo espiritual para quienes nos identificamos como mujeres. Ujú. Que eso también es bien importante, ¿no? De entender, y acá lo saco en un pequeño paréntesis. No todas las personas que nacen con un sexo biológico necesitan identificarse con el género asociado a ese sexo biológico, pero sí hay muchas personas que sí nos sentimos identificadas con el ser mujer y con nuestra biología, y desde ahí recreamos una nueva forma de ser mujer, ¿no? Y el chamanismo femenino tiene eso que ofrecer y muchísimo más. Entonces hoy día vamos a hacer una introducción a lo que es esta cosmovisión matrística. Ujú. Vamos a hacer eh, una introducción a lo que es la cosmovisión matrística, y para eso vamos a hablar un poquito también con imágenes, ¿no? Para que las imágenes siento que ayudan cosas que uno puede explicar como de forma verbal. Eh, la imagen lo explica más que las palabras. Y aquí cerrando lo anterior, que me faltó hablar un poquito de esta parte, eh, acá tenemos a la izquierda, tenemos lo que es un fractal, ¿ya? El fractal es esta idea en que todo es un espejo, ¿no? Y que hay distintas escalas de existencia, desde lo micro, lo Planck, que hablan los físicos, a lo macrocósmico, y desde estas moléculas Planck muy pequeñas eh, hasta lo, lo más macro que podamos encontrar, hay una relación, hay fractalidad, ¿no? O sea, en cada protón que nos habita, como ha referido ya el equipo de físicos de Nassim Haramein, está toda la información del universo, la información. Entonces, entender esto es entender que ese toroide que veíamos, que es nuestro propio campo, está en el universo está lleno de toroides, las galaxias, se han encontrado incluso burbujas espaciales que tienen una forma toroidal. Entonces, estos triángulos que aparecen ahí reflejan claramente esta idea de la fractalidad, y que todo tiene relación con todo desde desde una perspectiva de espejo, ¿no? Desde lo micro a lo macro como un espejo.
Entonces, somos un espejo del universo, nuestros cuerpos son espejo del universo, entonces no necesitamos seguir buscando afuera respuestas, nosotros podemos ir a nuestro campo y acceder a información del universo, ¿m? Que es una parte súper importante que se nos suele olvidar. Y aquí estamos recordando, por supuesto, de eso se trata este espacio. Entonces, ¿qué es lo importante de entender acá? ¿Mm? Que, em, que la evidencia arqueológica de, que probablemente ya conoces, de diosas antiguas, diosas que se les remarcaba el útero, la pelvis, ¿no? La vulva, que estaban vinculadas a la luna, a los ciclos lunares, como esta Venus de Lausel, que tiene un cuerno con 13 muescas, ¿no? Que son los 13 meses lunares, y además está tocando su vientre, y ojo, también está indicando su ombligo, que es algo muy importante a profundizar en el chamanismo, que nuestra meditación va a ser de hecho a través del ombligo, que el ombligo tiene una posición geométrica en nuestro cuerpo que tiene que ver con el punto cero, con la neutroconciencia de la que hablábamos ayer, el meta-observador, ¿no? Que el ser que se observa a sí mismo, entrar en el ser es entrar en el ombligo, entrar en este vacío totipotencial, ¿no? Es algo que podría alargarnos muchísimo, pero bueno, lo vamos a experimentar en la próxima sesión, ¿ya? Que es la fase experiencial. Entonces, tenemos todas esta información que vemos en la arqueología, pero también esto está en nuestros sueños, en el mundo arquetípico humano. ¿Ya? Eso es súper, súper importante. Esto se ha investigado por psicoanalistas de línea junguiana, cómo en el ser humano moderno perduran arquetipos súper arcaicos y antiguos, como la diosa lunar, por ejemplo. Entonces, realmente es una fuerza arquetípica. ¿Qué me refiero? Es una huella dactilar. Ujú. Es una imagen primigenia que muestra un, un aspecto importante de la conciencia humana. Por eso se dice que los arquetipos tienen un rol importante en la antropogénesis, o sea, en la formación del ser humano. Entonces aquí vamos entendiendo cosas. Si la diosa, si la vulva, si la sangre menstrual, nuestros ancestros dejaron registro de que esto fue una de las primeras imágenes importantes para su cultura. Todas estas imágenes, como las diosas, las vulvas, estaban pintadas siempre, o casi siempre, porque también el registro a veces se va perdiendo, por supuesto, con el paso del tiempo, pero se ha encontrado muchísimo ocre rojo representando la sangre menstrual, por supuesto. Es una evocación clara y directa. Entonces, toda esta imagen que dejaron en el arte nos está hablando de un arquetipo muy importante humano, y si lo conectamos con que el chamanismo es la espiritualidad más antigua del ser humano, significa que hay una relación directa entre la emergencia del chamanismo, la sangre menstrual, las mujeres, la solidaridad y el pensamiento humano, ¿no? Este pensamiento abstracto es algo que nos caracteriza como especie, ¿no? O sea, somos seres fundamentalmente amorosos, esa es nuestra esencia, ¿no? Por mucho que el mito patriarcal nos diga que es otra cosa, no, hay mucha evidencia desde observar qué es lo que necesita una mujer parturienta, qué necesita un bebé para crecer saludable. Esa es toda la evidencia que necesitamos, hay mucha más, pero ya con eso podemos decir, sí, el ser humano necesita afecto y amor para crecer saludable. Por lo tanto, la naturaleza original del ser humano es amorosa, y también una característica importante de nosotros es el pensamiento abstracto. Y el viaje chamánico tiene mucho que ver con el pensamiento abstracto, ¿ya? Que esto lo profundizamos harto en el taller de profundización de chamanismo femenino, porque el pensamiento abstracto
tiene que ver con el mundo imaginal, con este mundo que a través de las imágenes que proyectamos vamos conectando con este mundo invisible a través de las imágenes que proyectamos como un espejo de esa realidad invisible. Entonces empezamos a entender que no es una imaginación fantasiosa, sino que son imágenes de la conciencia, son imágenes del campo cuántico, del campo magnético. Entonces, nosotros trabajamos mucho con eso. Y la sangre menstrual tiene un rol fundamental en la emergencia del lenguaje humano y del pensamiento abstracto. Son procesos que van de la mano. Estoy segura que probablemente nunca te contaron que la sangre menstrual es uno de los principales puntos diferenciales en relación a las demás especies. Nosotras tenemos menstruación. El resto de las especies mamíferas tienen estro, o sea, la ovulación y la menstruación van juntas. Somos la única especie que la menstruación y la ovulación están separadas. Y esto es algo súper importante porque es un símbolo claro de cómo la conciencia, que es la ovulación, que es la luz del día, la luna llena, ¿ya? Estos son puros movimientos arquetípicos, pero que en nuestro cuerpo fisiológico tienen una correspondencia. La ovulación es la conciencia, ¿no? La conciencia diurna, cuando ovulamos, de hecho, podemos traer a un bebé al mundo. O sea, es el mundo que nos conecta, la ovulación nos conecta con el mundo material, con el mundo visible, con la conciencia diurna, práctica, funcional, ¿no? También conectada con la vida, profundamente con la naturaleza, porque el óvulo, ¿no? Es una célula llena de vida que se puede transformar, imagínate, en un ser humano cuando se fertiliza, o sea, es una célula muy importante. Y la sangre menstrual tiene que ver con la luna oscura, con la luna invisible, ¿ya? Acá mientras voy hablando te muestro otras imágenes de diosas ancestrales, ¿no? Para que vayas viendo. Entonces, esta sangre menstrual tiene que ver con el inconsciente, con lo invisible, con el campo magnético, con esto que no vemos con los ojos físicos, pero sabemos que está ahí. Entonces, esta separación entre el consciente y el inconsciente está biologizada en nuestro cuerpo, está hecha carne. Entonces nosotras encarnamos en nosotras esta aparición de la conciencia humana, ¿ya? Que por un lado la conciencia humana aparece cuando nos separamos consciente de inconsciente. Los animales tienen todo esto unido, ellos están fundidos con la totalidad, pero el ser humano emerge cuando dice yo soy, ¿cierto? La presencia yo soy. Y de ahí se empieza a desarrollar una conciencia de individuación, de autoconocerme, pensamiento abstracto. Y la luna oscura, ya que precisamente es la luna que no se ve, eh, como, como ahí explica muy bien una autora que se llama Jules Crashford. Te voy a mostrar el libro que lo tengo acá mismo, que después me preguntan, ¿y cómo era el libro? Este es, ¿ya? La luna de Jules Crashford. Perdona mi inglés, no soy muy buena pronunciando, pero bueno, se entiende. La luna, símbolo de transformación, así se llama el libro. Este libro maravilloso, em, ella nos explica cómo la luna oscura fue la fase lunar que se vincula al pensamiento abstracto, ¿ya? Porque es la fase no visible en donde los seres humanos empezaron a proyectar imágenes, empezaron a proyectar ideas de lo que podía pasar en ese momento, ¿ya? No se ve, la luna muere, hay muchos mitos en donde Osiris, Inanna, Demeter, muchas diosas y dioses antiguos que morían, ¿ya? Según el mito de la luna, ¿no? Como dioses vinculados al ciclo lunar, y que habían 3 días de oscuridad, ¿ya? En donde
este dios o diosa estaba muerto, pero que sabíamos que iba a renacer. Entonces esta fase de lo velado que nos llama, de lo invisible que nos llama a la fe, ¿no? A la fe, a conectar con con esa fe de que la luna va a renacer, igual que nosotros. También somos seres que morimos y vamos a renacer. Entonces, ese pensamiento abstracto que explica muy bien querida Jules, em, es ese punto en donde nos empezamos a generar arquetipos, empezamos a generar cosmovisiones, pensamientos abstractos y empezamos a emerger como lo que somos, seres humanos. Y la sangre menstrual tiene un rol muy importante en ello. Esto es para largo, ¿no? Pero para que te hagas una idea, la sangre menstrual está muy conectada con la fase oscura, ¿cierto? Entonces esta sangre menstrual que está conectada con la fase oscura, realmente eh, encarna en nuestros cuerpos de mujeres estos misterios, estas cosmovisiones, estos cambios que empezamos a tener en la conciencia humana. ¿Mm? Entonces, la sangre menstrual es de alguna forma, ¿no? También la diosa lunar, ¿no? Como que está muy vinculada a la diosa lunar. Todo lo que tiene que ver con la sangre menstrual está muy vinculada a la diosa lunar, que acá aparece como también diosa de la fertilidad. Luego esta diosa lunar se transforma en una diosa de la fertilidad, que en realidad tiene las mismas características, pero está mucho más conectada con el grano, con el nacimiento de la agricultura. O sea, esta diosa lunar que estaba vinculada principalmente a estos ciclos de muerte y renacimiento, luego empieza a volverse más verde, por decirlo de alguna forma, cuando los seres humanos empiezan a cultivar sus alimentos, nace la agricultura. Esta diosa lunar se vuelve mucho más verde, ¿no? En el tarot puedes considerarlo como la emperatriz, la diosa lunar, y perdón, como la diosa lunar como la suma sacerdotisa y la emperatriz como esta diosa de la fertilidad, que si bien tiene las características de la diosa lunar, se caracteriza sobre todo por sus propiedades de fertilidad, de conectarse con la naturaleza, los ciclos de la tierra, cómo las plantas crecían, ¿no? Que eran nuestro principal alimento en ese momento. De hecho, eso es, ¿no? Que en algún momento nos comenzamos a volver sedentarios porque la agricultura se vuelve nuestra principal fuente de alimento y la casa empieza a adquirir un rol más secundario. Por supuesto, esto sigue muy conectado a las mujeres, a la fertilidad. La luna está conectada a la fertilidad de las mujeres desde esos tiempos tan antiguos del Paleolítico, que estoy hablando del Paleolítico hace por lo menos 10.000 años, hace 10.000 antes de Cristo, por lo menos, es más antiguo, pero hay registros de calendarios lunares de hace 30.000 años, muchísimo tiempo. Entonces la sangre menstrual, como te contaba, es muy importante en el chamanismo femenino porque nos conecta precisamente con este aspecto invisible de la luna, con esta capacidad de acceso a los planos invisibles. Entonces los viajes chamánicos, las mujeres los tienen de forma espontánea al menstrual, porque en su campo, su propio campo, su propia fisiología, se abre en ese momento. De hecho, el cervix se abre, el cervix que es el cuello uterino, esa parte que está entre tu canal vaginal, por donde, ¿no? Por ejemplo, introduces la copita o el tampón, si usas tampón, por donde sale el bebé, ¿no? Un canal vaginal, donde también somos penetradas y elegimos estar con un compañero. Eh, y antes de entrar al útero, hay un tope, podríamos decir, y ese es el cuello del útero. Y el cuello del útero se abre cuando vamos a tener un bebé, maravillosamente, y también se abre al menstrual y al ovular. Al menstrual para dejar que la sangre salga y al ovular para dejar que los espermas entren. Entonces, es súper, súper importante este canal. Y
y está nuestra fisiología, ese canal se conecta con un canal central, ¿no? Que acá lo tenemos en las primeras diapositivas, que es el Chuchumma Nadi, ya que está acá, míralo, está acá, este canal central Chuchumma, por donde, que es ese falo, podríamos decir, en donde se interconectan estas dos serpientes, que son dos nadis muy importantes también, Pingala y Ida, ya que son, finalmente son nadis, canales energéticos que en la sesión anterior conversamos de ellos, ¿no? Y hablamos de cómo se proyectan en axiatonales, ¿cierto? Este canal central, el Chuchumma Nadi, está conectado directamente con nuestro cervix, entonces que nuestro cervix se abra en esos periodos no es aleatorio, tiene que ver con que de alguna forma nuestra biología favorece la apertura de este canal de Chuchumma, que es este canal central, y se favorecen todo lo que son las limpiezas energéticas, emocionales, para que la energía pueda pasar, la información pueda pasar expedita aquí, ¿no? Y podemos encarnar el ser canales en este momento especialmente. Entonces, eh, la sangre menstrual ocurre en ese momento, cuando el canal se abre, por lo tanto los viajes chamánicos son muy propicios de hacer para nosotras en esos momentos. Es como una meditación, un estado meditativo. Bueno, acá también se ve Chuchumma, que es ese canal central por donde pasa el tubo toro. Ujú. Entonces, bueno, acá también son diosas de la regeneración, son diosas antiguas que hablan de la muerte y del nacimiento. Y aquí te voy a hablar de los fundamentos del chamanismo desde la perspectiva de las diosas, ¿ya? El chamanismo femenino se basa en que nuestros ancestros tenían principalmente dos diosas principales, ya que están registradas en muchísimas culturas del mundo. Ya la primera es la diosa serpiente, que además, por supuesto, tiene una relación con la Kundalini, que según el yoga es la energía del despertar espiritual que está dormida en la base de nuestro cuerpo y que cuando despertamos espiritualmente, la Kundalini asciende por Chuchumma Nadi, justo del que estábamos hablando, este canal central, hasta nuestra coronilla y se produce el despertar espiritual. Imagínate que hay una diosa serpiente, nuestros ancestros ya conocían esto, que era fundamental para el chamanismo, que representa la raíz, el cerebro reptil, el tallo cerebral que tiene que ver con todo lo que es la supervivencia, nuestra capacidad de conectarnos al mundo material, al mundo del cuerpo, de la fisiología. Y habla de todos los procesos automáticos que tenemos, como el respirar, los pulsos cardíacos, el hambre, el sexo, todo lo que es sobrevivencia es cerebro reptil. Y esto a veces lo solemos mirar como algo inferior, ¿no? Y al contrario, necesitamos abrazarlo porque es la base de nuestra existencia. Gracias a ello hoy día podemos ser humanos sin este tallo cerebral, sin estas funciones automáticas que están muy conectadas, por cierto, con el inconsciente colectivo, no podríamos ser lo que somos. Entonces necesitamos abrazar esta raíz, esta fisiología. Y ahí es donde entra el chamanismo femenino que nos dice, necesitamos conocer profundamente nuestra fisiología de mujeres. Necesitamos conectarnos con esta diosa serpiente. Necesitamos conectarnos profundamente con nuestra sensorialidad, con nuestro cuerpo, para el despertar espiritual. Necesitamos conectarnos con nuestra menstruación, con nuestra ovulación, con nuestra menarquia, con nuestra plenipausia, con nuestro embarazo, lactancia. Todos los procesos femeninos son fundamentales en el chamanismo femenino. El cotidiano, la materia, es fundamental en el chamanismo femenino para el despertar espiritual. Entonces, una mujer que quiere seguir el chamanismo femenino necesita conectar en profundo con su cuerpo y con su fisiología femenina, en mucha profundidad.
Y sí, desde la mente conocer, aprender, y sobre todo de la experiencia de habitar un cuerpo de mujer. Y para eso es súper importante saber, por ejemplo, qué nos gusta, qué no nos gusta, cuándo mi cuerpo se siente expansivo o contractivo, con qué situaciones, cómo se manifiesta el deseo en mí, ¿m? Cómo se manifiesta la energía sexual en mí, cómo se moviliza a través de mi cuerpo. Em, Cómo se siente para mí menstruar y ovular. Y si hay un dolor ahí, ir a mirar, ir a observar, ir a conectar con lo que mi cuerpo me está hablando. Conectar con el sagrado oficio de la cocina, el arte de la cocina, del jardín, de las plantas. El chamanismo femenino está muy anclado a vivir el cotidiano como una experiencia espiritual, encarnada en cuerpo de mujeres. Y ojo que con esto no estoy hablando de que las mujeres tenemos que asumir muchos roles en el hogar ni nada de eso, como que a lo mejor se puede interpretar desde ese lugar, con que tenemos que asumir más cargas, ¿no? Porque somos el hogar y tenemos esta biología femenina, no, para nada, para nada. Eh, Porque el primer ancla, la primera ancla del chamanismo femenino es el amor propio. Entonces, todo lo que transgreda tu amor propio, que te explote, que te maltrate, no es parte del camino. Las mujeres necesitamos ser cuidadas, sobre todo en el momento en que estamos dando vida, y eso esta sociedad lo suele olvidar. Por eso es tan importante recordar el chamanismo femenino, porque nos recuerda la importancia, la belleza, la sacralidad de un cuerpo de mujer y de un cuerpo de una mujer puérpera aún más, ¿no? No se trata de ponerle niveles, pero yo creo que tú entiendes lo que quiero decir. Entonces ahí hay una imagen, de hecho, de una diosa serpiente lactando. Esta imagen está repetida una y otra vez en las diosas antiguas, porque el cuidado de la vida era a través de lo cual giraba toda la cultura humana. Y también la otra diosa fundamental que está en el chamanismo femenino es la diosa pájaro. La diosa pájaro tiene que ver con el vuelo de la conciencia, con el despertar espiritual, ¿no? Cuando abrazamos esa serpiente, cuando abrazamos mi biología amorosa de mujer, o de con quien yo me identifique también, pero identificarme con mi cuerpo, cuando yo logro abrazar mi cuerpo profundamente, puedo abrir mis alas y realizar el viaje del espíritu, que tanto se habla en el chamanismo, ¿no? Entonces, eso es la diosa pájaro y la diosa serpiente. Son diosas que hablan del chamanismo y que hablan de, confirman básicamente, como están extendidas en todo el mundo, distintas culturas, en América, en África, en Oriente, ¿no? En la parte europea también. Cómo esta espiritualidad es la más antigua del mundo, básicamente. Ujú. Entonces, bueno, eso es el chamanismo femenino, un poco, ¿no? Porque en realidad esto es un tema, es un camino de vida. Esto es una introducción con la esperanza de que también abra caminos en tu vida, que abra experiencias, visiones, del ser capaces de observarnos a las mujeres de una forma distinta, entender la belleza que hay en nuestro cuerpo, eh, la fisiología amorosa que tenemos y cómo esto puede ser un camino espiritual, puede ser un camino de desarrollo espiritual profundo y que a veces a mí me pasaba, ¿no? De repente
quizás tú tienes otra experiencia, pero a mí me pasaba, por ejemplo, con los círculos de mujeres, que son una medicina muy importante para las mujeres, y o sea, es una base también del chamanismo. Em, de repente me pasaba que me quedaba corta en el sentido de que, ¿y después qué? ¿No? Como fuera del círculo, de expresarnos, de sentirnos, de escucharnos. Y el chamanismo me dio una respuesta de cómo también profundizarlo y volverlo una práctica espiritual, no solo sanadora y terapéutica, que los círculos trabajan muchísimo eso y que es súper importante, ¿cierto? La parte terapéutica y sanadora, sino que también un pasito más allá de que en el fondo este camino de mujer, de habitar mi mujer, también se vuelve un camino de conciencia, de crecimiento espiritual, de retorno a la fuente, de reconexión con lo divino, de reconexión con la conciencia o el diseño, como tú quieras llamarle. Son distintos nombres para lo mismo. Entonces, para mí eso es un ancla súper importante del chamanismo femenino que da esa respuesta, ¿cómo sigo este camino espiritual si yo quiero expandir mi conciencia y quiero conectarme con, quiero conectarme con el ser, ¿m? Con el ser, con esa presencia que está más allá de la mente racional, más allá del cuerpo emocional incluso y la personalidad que tenemos aquí. El ser es una parte de nosotros que está conectada con todo, ya que está fundida en estos axiatonales que hablábamos el video pasado, por todos estos canales energéticos que interconectan todo. El ser es plenamente consciente de esos canales. Entonces el despertar espiritual, ¿qué es? Es cuando podemos estar en presencia de ese ser, porque el ser siempre está. El tema es que nuestra personalidad y nuestro ego se siente separada del ser, siente que está muy lejos, y no está lejos, está aquí. Y el chamanismo femenino nos muestra una forma en cómo podemos en nuestra vida de mujeres, que a veces somos mamás, por ejemplo, y tenemos muy poco tiempo para meditar y hacer yoga, y a veces nos frustramos porque no podemos hacer una práctica por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Tan constante, tan disciplinada, ¿no? Para poder conectarnos con esta experiencia espiritual. O cómo vivir mi sexualidad, mi rol de amante y volverlo algo espiritual. Cómo mi primera sangre, esa primera experiencia que es tan importante y que está llena de una carga social, cómo volverla una iniciación espiritual en un camino de vida maravilloso. Y cuando ya llego a la plenipausia, cómo, eh, cómo transformar también este significado social en que me dicen, cuando vuelves plenipáusica ya estás como, como que perdiste energía vital, ¿no? Como que valor social, muchas cosas. ¿Cómo volver este tránsito realmente un portal iniciático en una nueva etapa muy profunda de tu vida? Son todas respuestas que los círculos de mujeres y todo este despertar femenino nos dan respuestas. Pero el chamanismo femenino nos dice, bueno, además, cada fase puedes descubrir cuál es el potencial que tiene para transformarla en una fase o un paso a adquirir más conciencia, más conciencia. ¿Y esto qué significa? Estar más anclada en tu ser. Entonces, por eso creo que en los círculos tenemos que empezar a incorporar eh, la, el conversar sobre el ser, sobre la neutroconciencia, sobre el chamanismo, sobre la importancia de la autoobservación consciente para conectarme con el todo, aprender de geometría sagrada, aprender de este diseño, hacer viajes chamánicos colectivos entre las mujeres en donde podemos tener visiones
que sirven a la comunidad de mujeres que estamos ahí y a nosotras mismas, ¿no? Para expandir la conciencia e incluso dar respuestas a problemas sociales que tenemos, culturales, políticos. Eso hacían nuestras ancestras, no se juntaban solo a sanar en los círculos, también se juntaban a solucionar y a mediar problemáticas económicas, políticas, sociales. Entonces es tiempo de ir entrando, estamos en una época de la síntesis. Entremos en la síntesis de todos los conocimientos, de todo el camino que llevamos. Eso. Muchas gracias por escuchar, por ser parte de este viaje. Espero que te haya gustado esta clase y bueno, nos vemos en el próximo video con la experiencia chamánica. Chao, chao. Gracias.